Muy bien, chicos. Quien les habla es el profesor Joseph Calle. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen en otras instituciones. Y pues soy el actual coordinador de economía acá en el CEPREVAL desde hace ya 3 años. Así que pues les voy a dar toda mi experiencia para que puedan entender el tema, para que puedan ingresar, cumplir su meta y así pues también desarrollen sus capacidades. Muy bien, si están acá, desean entrar al curso de Administración de Empresas, Contabilidad, Economía y Turismo y Hotelería, ¿no? Para ello nos estamos preparando. Empezaremos con este tema básico. Nuestro tema es nociones generales de economía. A ver, empezaremos definiendo qué es la economía desde un punto de vista precientífico y un punto de vista científico. En este caso, hablar de precientífico, en casi todas las áreas van a hablar de precientífico. ¿Por qué? Porque hay un antes y hay un después que tiene que ver con la actualidad. En todo entonces, en la mayor parte de cursos, por eso seguramente si ya han llevado el curso, van a ver que hablan de pre y hablan de la actualidad. Acá vamos a hacer lo mismo. Y muchas veces cuando hablamos de economía, creemos que solamente es hablar de dinero. Pero no, no solamente es hablar de dinero. Es cierto que el dinero es parte del estudio de la economía, pero no solamente dinero. Ajá, producción, o sea, todo lo que concierne a hechos, objetos, ¿no? Eh, en ese caso, ¿quiénes intervienen en la economía? Las nociones generales de economía, o sea, cuando yo veo el estudio de la economía, es pues, ¿quiénes interaccionan? ¿Qué podemos estudiar? ¿Qué ocurre en el ámbito económico? Hechos, fenómenos. Por ejemplo, los que participan, empresa, demanda, ¿no? En ese caso, la oferta y demanda en un mercado, los precios, todo ello se estudia, es parte del estudio de la economía y todo lo que sucede está en un país, pero como parte del objeto económico. Entonces también puede ser el dinero, también puede ser las transacciones, todo lo que tenga que ver, ¿no? Con la parte económica de un país. Entonces, pero acá vamos a centrarnos en el principio. O sea, ¿qué necesitamos saber para aprender de economía? La economía, chicos, vamos a hablarla, como les indicaba, desde un punto de vista precientífico y científico. ¿Ya? A ver. Muy bien. Ahora, ¿qué es la economía precientífica y la economía científica? Bueno, podemos decir que la economía, en este caso precientífica, por ejemplo, si hablamos de precientífica, está. La palabra pre significa antes, o sea, es antes de qué, antes de la ciencia. Cuando hablamos de precientífica, vamos a hablar del antes de la ciencia. A ver, un momentito, vamos a volver a compartir esa parte. Ya, vamos a volver a compartir esto. Y ahora sí. Ahora sí vamos a apuntar. Vamos a tener todas las herramientas acá para apuntar todo. Ya, listo, creo que ya está. Y ahora sí, la economía precientífica es antes. La palabra pre es antes, pero ¿antes de qué? Antes del uso del método científico. Cuando yo hablo del método científico, es la principal herramienta que usa la ciencia para llegar a la verdad, para llegar a la objetividad, para poder tener un sustento y fundamento. La economía precientífica no se basaba en un fundamento exacto, se basaba en una rama que es pues la filosofía. La filosofía, como bien saben, es la reflexión acerca del conocimiento. Filo es amor, ¿no? Y Sofía es sabiduría. O sea, era el amor por el conocimiento, pero era netamente la reflexión constante. Los primeros en hablar de economía, en otras palabras, fueron los filósofos.
Los filósofos, lo malo es que no se basaban en algo objetivo, se basaba en algo más subjetivo. ¿Por qué? Porque no tenían un sustento, no usaban métodos, no usaban técnicas, no usaban instrumentos, usaban su reflexión constante para poder saber, entre comillas, la verdad de los diversos aspectos que ocurren en el mundo, ¿no? Y giran a través de nuestro entorno. Entonces, la economía precientífica no tiene un fundamento sólido. Ahora, pero ya cuando hablamos, pues, de la economía científica, podemos hablar de que usa el método científico, hace uso del método científico. Por ello, se le llama ciencia, ¿no? A la economía se le considera una ciencia. ¿Por qué? Porque hace uso del método científico. Y no es el único método, hay muchos métodos, ¿correcto? Y no solo se usa métodos, se usa técnicas, instrumentos. El método científico consta de 5 pasos: observación o planteamiento del problema; 2, la pregunta de investigación, ¿no? Formulación del problema; 3, las hipótesis, que son las posibles respuestas a una cierta incógnita; 4, experimentación o contrastación de hipótesis; y por último, las conclusiones y generalizaciones. ¿Qué quiere decir? Que gracias a estos pasos no sistematizados, podemos llegar con mayor exactitud a descubrir la verdad. Veo un problema de la sociedad, me hago una interrogante para que surjan posibles respuestas, supuestos, ¿no? Supuestos o posibles respuestas. Una de ellas puede llegarse a convertir en una ley o una teoría. O sea, lo bueno de la economía científica es que con esto podemos llegar a leyes y teorías. Gracias entonces, eso es a la ciencia, ¿no? Gracias al método científico. Por eso en economía habrán escuchado ley de la demanda, ley de la oferta, ley de Gresham, teoría de los precios, ¿no? ¿Por qué hablamos de leyes y teorías? Porque nos basamos en un método. Gracias a este método podemos llegar a esto, ¿no? A leyes y teorías. La ley es algo más comprobado que se puede cumplir en todos, pero la teoría es como una hipótesis muy aceptada, pero que falta comprobación. ¿Ya? Entonces, esa es la economía científica. Ahora, ¿quiénes impulsaron la economía como ciencia? Bueno, se puede decir que todas las áreas, ¿no? En sí, surgieron con algo llamado la revolución científica. Entonces, todas las áreas usualmente surgieron con la revolución científica. La revolución científica fue gracias a algunos como Galileo Galilei. Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia, ¿no? Padre de la ciencia moderna. No solamente Galileo, María Curie, tenemos a Nicolás Copérnico, tenemos a Charles Darwin, etcétera, ¿no? Muchos científicos. Pero, profe, ¿cuál de ellos habló de economía? Si notan, hemos mencionado algunos que hicieron posible ya que surja la ciencia como parte de la sociedad. El que es fundamental acá es Galileo, gracias al heliocentrismo y considerado el padre de la astronomía, ¿correcto? Ahora, María Curie, la única mujer en ganar 2 premios Nobel en física y química. Nicolás Copérnico, que aportó también a la astronomía y al heliocentrismo. Y Charles Darwin, selección natural, el origen de las especies. Pero ninguno de ellos es de economía. El que impulsa la revolución científica como ya parte de la economía es en este caso un afamado economista escocés. Ese economista escocés se llama Adam Smith, el que ya tiene un sustento más sólido acerca de la economía. Con Adam Smith entonces surge la economía ya como una ciencia porque tiene un sustento más sólido con el libro. ¿Cómo se llama el libro? La riqueza de las naciones. Con el libro La riqueza de las naciones se comienza a ver
la economía desde otro punto de vista, desde un punto de vista más sólido, más con experimentación, que tiene en ese caso supuestos que pueden llegar a ser verdaderos. Entonces, miren chicos, acá hablamos de pre y hablamos de la actualidad. Entonces, el que impulsa la economía ya como ciencia, con libro, con sustento, es Adam Smith. Sin embargo, aparte de Adam Smith, podemos mencionar a otros dos autores, que ahorita los vamos a conocer. La economía precientífica, lo bueno, es que acá surge la etimología. La etimología, chicos, de la palabra economía, ¿no? Se origina en Grecia, mientras que la economía científica se origina en Francia. Entonces tenemos el pre-Grecia, justamente los griegos, los filósofos, y la parte científica ya se origina en Francia, con mayor sustento. La economía precientífica, acá surge la etimología de la palabra economía. Etimología quiere decir de dónde proviene, en ese caso, el dicho o la palabra. La mayor parte de términos surgieron de origen latino u origen griego. El latín, en este caso, no lo tenemos, porque el que dijo por primera vez la palabra economía fue un griego. Justamente fue así, como oikonomía u oikonomos. Entonces, esto, chicos, es la etimología de la palabra economía. Como oikonomía u como oikonomos. ¿Correcto? Con esto nos vamos a referir por primera vez a la economía. Eso entonces es la etimología de la palabra economía, ¿no? La etimología de la palabra economía entonces surge con este término. Oikonomía u oikonomos, ¿ya? Ahora, profe, ¿de dónde saca esto, no? Por cierto, casi todo lo que he sacado, ya todo, en ese caso conceptos, la mayor parte han salido del libro que les he dejado en el aula virtual. Es un libro para un nivel básico, intermedio y avanzado, así que no les sugiero que lo lean todo. Más que todo, si hacemos un tema y quieren revisar un poco más, busquen el índice y solo busquen ese tema. Porque en este libro que les he dejado hay 800 páginas. Y pues no es necesario todo para ingresar a la universidad, porque como les digo, hay cosas muy avanzadas ahí. Pero eso es importante que lo vayan teniendo para que les sirva como base, ¿no? Y también los que quieren a veces, ¿no? Saber un poco más, ¿sí? Pueden leer una hoja, dos hojas en sus tiempos libres, igual les va a ayudar, ¿no? No solamente para ingresar, sino ya para la universidad. Muy bien, entonces acá tenemos, chicos, la etimología. Esa etimología está en el libro, ya en el libro Principios de Economía, que viene de oikos, que significa casa, y de nomos, que significa ley o administración. Entonces, etimológicamente, la palabra economía es la ley o administración de la casa. Y alguien me dirá, profe, ¿qué tiene que ver la casa con la economía? De hecho, la casa y la economía tienen mucho que ver, tienen mucha similitud. En la casa tenemos que comprar recursos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer muchas cosas. Y con eso tenemos que tratar de satisfacer nuestras necesidades. ¿Correcto? Entonces la economía tiene mucho que ver con el hogar. En el hogar empieza todo. Yo en el hogar, si compro bienes para una semana, me tiene que durar una semana. A veces me dura 2, 3 días, pero ¿por qué? No estamos administrando bien los recursos de la casa. La casa entonces no es muy diferente a un centro poblado, no es muy diferente a un distrito, no es muy diferente a una región, a una provincia o a un país, no es diferente. En la casa hay recursos limitados. Los recursos limitados quiere decir que tienen un límite, que tienen un fin, que se agotan, que se acaban. Eso quiere decir. Por ello, la economía se habla mucho de lo que es la escasez, porque los recursos, si notan en su casa, se agotan, se acaban y tienen que volver a reponerlos, ¿correcto? Tienen que volver a adquirirlos, porque o si no, van a estar insatisfechos. Por lo tanto, en la economía lo que se busca es satisfacerme sabiendo que hay escasez, ¿correcto?
Hay escasez porque no podemos tenerlo todo. Entonces, eso en la parte precientífica, la etimología. En la economía como ciencia, vamos a hablar de algo que se llama escuelas económicas. Las escuelas económicas son las que dieron origen a lo que hoy en día conocemos varios términos. Hoy en día habrán escuchado términos como estos: capitalismo, socialismo, comunismo, neoliberalismo, imperialismo. Habrán escuchado esto, ¿cierto? Habrán escuchado capitalismo, socialismo, comunismo, neoliberalismo, imperialismo, pero todo esto surge de un lugar, todo esto surge de una idea. Eso es parte de la economía científica. En la economía científica, chicos, comienzan a surgir varios economistas que en este caso, ¿ya? Tienen un sustento diferente. Ese sustento diferente se llaman escuelas económicas. La escuela económica, ojo, no es un colegio, no es un lugar. ¿Por qué se llama entonces escuela económica? Porque engloba algo. Lo que engloba es ideas de cómo debe ser la economía. Por ejemplo, el capitalismo es diferente al socialismo. Socialismo es diferente al comunismo. Y no también que cada país adoptó una postura diferente. Eso es de acuerdo a la escuela económica que adoptó. La escuela económica, entonces, es muy importante conocerla porque de ahí se originan estos términos, de ahí se origina cómo se administra la parte económica en un país, ¿correcto? Entonces, en la economía científica hablamos de las escuelas económicas. ¿Qué es una escuela económica? ¿Cómo debe ser la economía? Ahí tenemos las dos primeras escuelas: la escuela mercantilista o el mercantilismo y la escuela de la fisiocracia. Las escuelas son importantes. Ustedes creo que llevan el curso de psicología. Y en el curso de psicología también seguramente hablan de escuelas. ¿Por qué? Porque esas son ideas, ¿correcto? Ideas de cómo debe ser la economía para que sea mejor a otras. Por ello, Perú no es igual que Chile, Chile no es igual que Estados Unidos no es igual que China, China no es igual que Rusia. ¿Pero por qué son diferentes? ¿Por qué cada uno es diferente? Porque adoptó esto, una escuela económica. La escuela económica dio origen al sistema económico. Sistema económico es lo que acabo de poner hace un rato: socialismo, capitalismo, comunismo, ¿no? Entonces hoy día nos vamos a centrar en eso, conocer a las escuelas, para poder identificar qué hace cada una en realidad, ¿ya? En la economía precientífica vamos a mencionar a dos autores simplemente, a dos que alguna vez mencionaron algo acerca de la economía, como lo es Platón y Aristóteles en la parte precientífica, ¿no? En la parte preeconómica. Ustedes saben que hay tres grandes filósofos reconocidos, sobre todo, no digo que son los únicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates es considerado el maestro de Platón y Platón es considerado el maestro de Aristóteles. Platón dijo: la economía está dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. O sea, Platón, pero no hablaba con un fundamento sólido, ya hemos dicho, ¿no? Lo malo de ellos era que se basaban en reflexiones, simplemente, en algo más subjetivo. Subjetivo porque no existe un fundamento. Ahora, Aristóteles dijo: definiciones económicas. Habló de fenómenos del cambio y teoría monetaria y del valor, pero sin sustento. Por eso en los libros de economía hemos dejado de mencionar a Platón, Aristóteles y a otros filósofos como Genofonte y otros. ¿Pero por qué los hemos dejado de lado? Porque ellos pues son parte de la genociología. La genociología es la teoría del conocimiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la genociología e incluso de la epistemología. Si alguna vez han llevado el curso de filosofía, han escuchado estos términos. Entonces, estos términos son parte, pues, de algo de la filosofía, son ramas de la filosofía, pero que no tienen un sustento sólido. Pueden hablar de cualquier cosa, pero no es algo concreto. Ahora,
Vamos a la parte ya moderna, a la parte científica. Principales escuelas del pensamiento económico. ¿Qué son las escuelas del pensamiento económico? Como les decía, las escuelas económicas no son colegios, no son un lugar en sí. Se llaman de esta manera porque engloban algo. Son el conjunto de diversas percepciones o ideologías de cómo debería ser el funcionamiento de una economía. Eso entonces se llama escuelas del pensamiento económico. Diversas ideologías de cómo debería ser la economía, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer entonces para hacer mejor a otras? A eso se llama escuelas económicas. Percepciones, ideas diferentes, ideas con distinto sustento de qué debe hacer la economía para que sea mejor a otras, ¿correcto? Por eso vamos a hablar de 7 escuelas. Bueno, sobre todo en 6, nos vamos a enfocar en 6. Principales escuelas: mercantilista, fisiócrata, clásica. Bueno, en la escuela clásica está Adam Smith. Por eso en los libros alguna vez han leído los clásicos, ¿no? Los clásicos son de la economía clásica. Es importante esto porque no basta pues saber, a ver, la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos, se divide en economía positiva, normativa, ya, pero no sabes pues el origen de todo. El origen de todo está acá, ¿correcto? En las escuelas económicas. Cada uno de ellos aportó algo a la economía. Por ejemplo, los clásicos aportaron los factores productivos. Por eso se llaman factores productivos clásicos. Eso vamos a hablar más adelante, ¿no? De la tierra, el capital, el trabajo. Pero eso tiene un origen, es acá en la economía clásica, ¿no? Ahora también tenemos la escuela marxista. La escuela marxista es uno de los pensamientos más radicales, pero considerado uno de los más brillantes de toda la historia, impulsada por el padre del socialismo, Carlos Marx, ¿no? Marx es un filósofo que lo que más pensó es en las personas, no tanto en la parte económica, si nos damos cuenta, porque el socialismo dice que busquemos la igualdad de todos, evitar lucha de clases sociales, ¿no? Eso te dice Marx, lo cual desde un punto de vista económico no es factible. Es más humano, claro, o sea, el buscar que todos seamos iguales, pero no hay un sustento como parte de la economía en sí. Ahora, otro, escuela keynesiana, con uno de los más grandes economistas de la historia, John Keynes, ¿correcto? Keynes, que lo mencionamos en la macroeconomía. Tenemos la escuela neoclásica, con uno de los economistas más brillantes, Alfred Marshall. Y tenemos la escuela monetarista, que es más actual, con el premio Nobel de Economía, Milton Friedman. ¿Correcto? Entonces en cada uno tenemos grandes representantes y cada escuela piensa algo diferente. ¿Notan? Son ideologías, son pensamientos de cómo debe hacer o qué debe hacer un país para que sea mejor a otros, para que tenga mayor prosperidad, crecimiento económico. Entonces, vamos con la primera escuela. Escuela mercantilista. A ver, ¿qué te dicen los mercantilistas? O sea, ¿qué debe hacer a ver una economía para que sea mucho mejor a otras? ¿Qué debemos hacer? Principios. A ver, ¿qué debemos hacer para hacer mejor a otros países? Ahí está, a ver su pensamiento. La acumulación de riqueza, principalmente metales preciosos. Ah, miren, entonces, según los mercantilistas, ¿qué debe hacer un país para que tenga mayor prosperidad y crecimiento? Acumular metales preciosos, sobre todo oro y plata. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. Esta pregunta vino en el primer examen, se aprobó el ciclo C 2022, ¿no? En el ciclo pasado. Los que ya estuvieron, los que han revisado el examen, en el primer examen vino así, justo la primera pregunta. ¿Cuál es la escuela económica que sustenta que hay que acumular metales preciosos, ¿no? Para prosperidad y poder económico? Y la respuesta era pues el mercantilismo, ¿no? O la escuela mercantilista.
Entonces, esto te puede venir nuevamente en algún examen. Ya es importante conocer a las escuelas. Otra escuela. A ver, haya otro sustento. Vamos a ver tres, ¿ya? Vamos a ver tres sustentos. El Estado tiene el rol de imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza, controles, restricciones, subsidios, etc. Su intervención tendrá un carácter más proteccionista. Allá, o sea, ¿qué es el proteccionismo? Acá te dice que se centra en el proteccionismo. Proteccionismo es cuando el Estado busca proteger la industria nacional. ¿Y cómo se protege la industria nacional? Miren, hay dos términos en el comercio. Los términos se conocen como exportación e importación. Exportar es cuando, digamos, yo soy un productor de papa. Si yo llevo mi papa hecha en Perú a otro país, es exportar, porque estoy llevando, estoy mandando fuera del país. Exportar es fuera, ¿correcto? Exportar, ¿ven? En cambio, el término importar es traer de fuera. Si yo voy a otro país y me traigo laptops, celulares, ¿no? De otro país, de origen extranjero, de cualquier país, eso se llama importar. Entonces ya sé, exportar es mandar, importar es traer, ¿correcto? Y lo que quería el mercantilismo es que no se importe mucho, o sea, que no se traigan productos de otros países, que más se consuma el producto nacional. Por eso se llama el proteccionismo, ¿no? Acá estamos hablando del proteccionismo. Entonces, no hay que olvidarnos, el proteccionismo tiene que ver con proteger la industria nacional. ¿Para qué? Para que se consuma más a los que son parte del país mismo, ¿no? A los productores nacionales. Y el último, el comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y salida y mantener una balanza de pagos positiva. Exportación supera la importación, ¿ven? O sea, lo que más conviene a un país, chicos, es exportar, porque al importar sale dinero. Si tú notas, si traemos productos de otros países, sale dinero. Pero si ofrezco productos a otros países, o sea, si vendo a otros países, entra dinero. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esos son los fundamentos de la escuela mercantilista. Y si no, también su fundamento más rescatable, o sea, acumular metales preciosos, oro y plata, esto hoy en día todos los países lo hacen. Todos los países por eso buscan oro y plata. Tú dirás, profe, de la nada se les ocurrió a los países buscar oro y plata. No, eso es gracias al mercantilismo. La escuela mercantilista, con el fundamento que tenía, dio vista a los países de que sí era bueno acumular metales preciosos a través de una actividad actual llamada la minería. Si se dan cuenta, todos los países hacen minería. Todos los países buscan metales preciosos, porque es un recurso no renovable. O sea, son recursos que no surgen o no se pueden plantar, no se cosechan, no pueden volver a existir. Por eso tiene un valor agregado, ¿correcto? Y hoy en día todos los países entonces son parte del mercantilismo. Entonces, yo debo de hacer acumular metales preciosos, oro y plata, y que el Estado proteja la industria nacional. Así de simple. Vamos a la siguiente escuela. Este es el máximo representante, Tomás Moore. Escuela fisiócrata o la fisiocracia. A ver, ¿qué te dice la escuela fisiócrata? Recuerden que hemos dicho que la primera escuela surge en Francia, ¿correcto? Y en Francia mismo surge la fisiocracia o la escuela fisiócrata. A ver, ¿qué te dicen los fisiócratas? ¿Pensarán lo mismo que los mercantilistas o pensarán algo diferente? A ver, vamos a revisar. Te dicen, la escuela de la fisiocracia, más que todo, chicos, se centra de que debemos hacer actividades ligadas a la naturaleza, ¿ya? O sea, debemos hacer cualquier actividad, pero que trabaje con el recurso natural. Y a esa actividad, sobre todo, se centra en la agricultura.
La agricultura, te dice, es la base de una economía fuerte, sólida. La palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Entonces, lo que debemos hacer es estar en armonía con la naturaleza. ¿Qué te dicen los fisiócratas? Hay que hacer agricultura. Que en este caso el comercio, hacer industria, no sirve para el crecimiento económico. ¿Ven? Eso te dicen los fisiócratas. Y si notan, hoy en día todos los países también prácticamente hacen agricultura. Y el Perú no es ajeno a esto. El Perú es uno de los países que más hace agricultura y minería incluso, ¿no? De los dos primeros. Minería y agricultura son nuestros dos sectores que más aportan al PBI, o sea, el Producto Bruto Interno. A ver, un momentito ya. Vamos a enchufar el cargador. Ahorita se va a apagar la laptop. A ver, un momentito. Ya bueno, igual les sigo mencionando. Cuando yo hablo entonces de la fisiocracia, vamos a hablar de la agricultura. La agricultura, te decían, es la base de una economía fuerte y sólida. ¿Correcto? Según los fisiócratas, para que una nación entonces sea más próspera a otras, tenemos que hacer la actividad de la agricultura, lo cual hoy en día todos los países han adoptado, ¿no? Hoy en día todos los países prácticamente hacen agricultura. ¿Ven? Entonces ya sabemos que es la escuela fisiócrata. Hay que hacer agricultura. Esa es la base de toda la parte económica, según los fisiócratas. Y dicen que el Estado no intervenga, al contrario del primero, ¿no? En el mercantilismo dijimos que el Estado intervenga, acá decimos que el Estado no intervenga. Ahí está el máximo representante, Francois Quesnay. Ahora veremos la escuela clásica. Acá en la escuela clásica ya está pues Adam Smith, ¿correcto? Los clásicos. La escuela clásica, a ver, ¿qué nos dice la escuela clásica? Principios de la escuela clásica, los clásicos, ¿no? Como se les conoce en los libros de economía. La escuela clásica sustenta: el libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos. Allá te habla de libertad de mercado. ¿Qué es la libertad de mercado? O sea, que la oferta y la demanda sean libres, que el Estado no se meta. O sea, si hoy en día estuviera Adam Smith, por ejemplo, en el Perú, diría: Estado, ¿por qué te metes en las transacciones, no? Déjale a la oferta y la demanda. Ellos solitos se van a arreglar, déjalos ahí. Eso te diría Adam Smith. ¿Saben por qué? Porque según Adam Smith, el funcionamiento del mercado no está en base al Estado, está en base al equilibrio natural. ¿Qué es el equilibrio natural? La mano invisible. Adam Smith se refiere a una mano invisible. Según Adam Smith, miren, cuando las fuerzas de mercado, oferta y demanda, esa es demanda, ¿ve? La demanda se grafica así, esto lo vamos a ver igual más adelante. Y la oferta se grafica así, ¿correcto? Entonces ahí tengo oferta y demanda. Esto entonces se llama oferta. Esto de acá se llama demanda. Según Adam Smith, la oferta y la demanda siempre van a lograr un equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es cuando la oferta, o sea, el vendedor y el comprador, están, como se dice, felices o con bienestar ante un precio, ¿no? O sea, ambos dicen el precio está bueno, ambos compran cualquier cantidad u ofrecen cualquier cantidad porque les agrada el precio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque a veces interviene el Estado, cuando el precio sube o cuando el precio baja. Miren, según Adam Smith, cuando el precio sube, automáticamente va a bajar el precio, como si hubiese una mano invisible que lo haga. ¿Correcto? Este es su máximo fundamento, mano invisible. ¿Y saben por qué? Porque cuando un precio es alto, las personas compran menos. Y si compran menos, obliga al empresario a bajar el precio, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, es como que hubiese algo que lo baja, ¿no? Ese algo, pues, es como una mano invisible. Ahora, ¿qué pasa si el precio está demasiado bajo? Si el precio está demasiado bajo, podría desaparecer el producto. Por lo tanto, al comprar, al demandar, al buscar, automáticamente va a hacer que suba nuevamente el precio y lograr el equilibrio. ¿Ven? Esta es la famosa mano invisible que sustenta Adam Smith. La mano invisible.
Obviamente se llama invisible porque no existe. Es algo más subjetivo, es algo como un pensamiento, ¿no? Pero sí se da en la economía, como vemos, cuando hay libertad de mercado. Pero cuando el Estado interviene, según Adam Smith, solo genera ineficiencia y genera malestar en la oferta y la demanda, ¿no? O sea, uno de los dos sale perjudicado. Pero si le dejamos a la mano invisible, dice que va a ser mucho mejor. Ahora, todo lo que estamos hablando está plasmado en el libro de Adam Smith. El libro de Adam Smith, chicos, ¿cómo se llama? Dijimos hace un momento, hace rato, ¿cómo dijimos que se llama el libro de Adam Smith? Riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, por ahí me dice, estamos en lo correcto. Muy bien, Luz. Ahora, sin embargo, el nombre original, a ti toda la vida, seguramente si te tocó algún profe de economía, te dijo se llama La riqueza de las naciones. Pero el nombre original del libro no es así. Como lo fundó prácticamente o lo redactó Adam Smith, se llama así. Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Así lo escribió Adam Smith como título. Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pero hoy en día se abrevia todo, ¿no? Y solamente se le conoce ya como la riqueza de las naciones. Sino también la última parte nomás tomamos en cuenta, ¿no? Ya no tomamos en cuenta la primera parte. Esto se escribió en el año 1776 y es el origen, o sea, es el libro, sustento, fundamento que dio origen a la economía científica, pero ya con algo más sólido. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es lo que te dice la escuela clásica, no se olviden, ¿no? Que el gobierno no intervenga, que hay una mano invisible, libertad de oferta y demanda, y todo está plasmado en el libro La riqueza de las naciones. Perfecto. Ahora, a ver, ¿qué más se dicen los clásicos? Los precios se ajustan de manera natural, como les dije, la mano invisible. La política monetaria es ineficaz, la política fiscal es ineficaz. Esto vamos a ver más adelante, que es política monetaria y fiscal. Pero según Adam Smith, esto no sirve en la economía. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo, o sea, por factores, ¿no? Factores como el trabajo. Ahí está el máximo representante, Adam Smith, considerado como el padre de la economía. ¿Ya? A él le vamos a conocer, chicos, como el padre de la economía o el padre de la economía moderna. Así se le conoce o se le considera a Adam Smith. ¿Sí? Es el padre entonces de la economía científica, ¿no? O padre de la economía moderna. Perfecto. Vamos a la siguiente escuela. Una de las más brillantes pero radicales de toda la historia. Escuela marxista. Con el alemán Carlos Marx. Alemán, ¿no? ¿Saben por qué Marx funda la escuela marxista? Por la burguesía, por, por el proletariado. En ese tiempo había eso, ¿no? Ustedes ya saben, pues, ¿no? ¿Qué es la burguesía, el proletariado, el feudalismo? Saben de qué estoy hablando. Marx nace como parte de la burguesía y él nota algo muy extraño. Y ese algo extraño es que alguien se hacía más rico y alguien se hacía más pobre. Eso es lo que notó Marx. Que alguien se hacía rico y alguien se hacía pobre. Entonces, sustentó sus pensamientos basados en evitar el capitalismo. Justamente el primero que acabamos de ver hace un momento, Adam Smith, es el impulsor del capitalismo, porque el capitalismo es justamente libertad de oferta y demanda, que no se mete el Estado, etcétera. Pero Marx piensa algo diferente. Vamos a conocer los pensamientos de Carlos Marx. Principales características. Carlos Marx y su coautor de los libros de Marx, Friedrich Engels. Vamos a ver qué nos dice Marx, a ver. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases.
Es decir, pretende que no existan clases sociales. Todos deben dar lo mismo. Miren el pensamiento de Marx. Dice que todos debemos tener lo mismo. O sea que nadie debe tener ni más ni menos. Todos deben tener lo que necesitan, no lo que quieren. Ese es el pensamiento de Marx. Tú, por ejemplo, ¿qué quieres? Ya, eso no lo debes tener. ¿Sabes por qué? Porque eso lo quieres. Pero no lo necesitas, quizás. ¿Ven? Tú me puedes decir, profe, yo quiero un celular nuevo. Ya, eso es lo que quieres. Pero ¿realmente es lo que necesitas? Según Marx, solo debemos tener lo que necesitamos, no lo que queremos. ¿Sí? Lo que queremos nos va a ser parte de otra clase social, que es los ricos. Y los ricos muchas veces se aprovechan de la clase dominante, o sea, la que dominamos, los pobres. ¿Correcto? Eso no quiere Marx. Marx por eso dice que todos seamos iguales. Él se opone al capitalismo. Él dice el capitalismo es lo peor que hay. Por eso él funda el socialismo. Eso se llama el socialismo. Se puede llamar entonces marxismo o socialismo. Su pensamiento es abolir la propiedad privada. Igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. Dice que la propiedad privada, o sea, el empresario, cada vez se hace más rico y explota al trabajador. Y no es justo que una parte se vuelva rica y la otra parte se vuelva pobre. No es justo eso, dice Marx. Dice, hay que buscar una igualdad entre todos. Y la propiedad privada, mejor que se vaya. Mejor que el Estado sea el que asigne todo. Eso te dice Marx. O sea, que el Estado sea el dueño de todo. Por ello, miran el régimen chavista, ¿no? El régimen venezolano. En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro eran, en este caso, y son, ¿no? En este caso, Nicolás Maduro es parte del pensamiento marxista, ¿correcto? Él piensa lo mismo que Marx. Por eso el Estado es el dueño de todo en Venezuela. Hay empresas, sí, pero son parte del Estado. ¿Se dan cuenta? Igualmente en Rusia. En Rusia el Estado es el que manda, ¿correcto? E igualmente en Cuba. ¿Ven? Hay muchos países, en Vietnam, en República de las Filipinas. Son muchos países socialistas. Y ellos pues adoptaron la idea de Marx para evitar la lucha de clases, para evitar que haya, ¿qué cosa? Esto. El capitalismo explota al trabajador. Lo que hace el empresario, según Marx, es hacerse más rico aprovechándose de sus trabajadores. Los explota. Eso se llama plusvalía. Esto es el término que le da Marx para la explotación al trabajador. Plusvalía. Así como en el feudalismo, el que tenía la propiedad de tierras, el señor feudal, se aprovechaba de la clase trabajadora. ¿Correcto? Así igualmente pasó en el proletariado, en la burguesía. Eso no debería de existir. Según Marx, eso pues solamente hace a algunos ricos y a los otros los hace más pobres. Al final el que hace el trabajo es el obrero. Él es el que hace el trabajo, pero ¿por qué entonces el de arriba se lleva el crédito? ¿Por qué se hace más rico? ¿Ven? Todo eso refuta Marx. Y hoy en día, chicos, esto es considerado un movimiento político, un pensamiento político. Seguramente en las elecciones, sobre todo los que ya votan, ¿no? Los que ya votan, sobre todo, habrán escuchado esto en la política. Pensamiento de la derecha, pensamiento de la izquierda. El pensamiento de la derecha es el pensamiento capitalista, el pensamiento neoliberal. Eso es el pensamiento de la derecha. Y por otro lado, el pensamiento de la izquierda es el pensamiento de Marx, el socialismo, el comunismo. ¿Correcto? Y si han notado, el actual presidente que tenemos, ¿qué pensamiento tiene? ¿Izquierda o de derecha? El de la izquierda. Izquierda. Es Izquierda. de la izquierda, perfecto. Y si no muchos sabían qué es la izquierda es el pensamiento marxista. O sea, buscar la sociedad igualitaria, evitar la propiedad privada. Por eso cuando entró el presidente, subió el dólar. ¿Saben por qué subió el dólar? Porque las empresas transnacionales, una empresa transnacional es una empresa de origen extranjero que está en un país. Por ejemplo, Saga Falabella, Totus, Repsol, Claro, Telefónica, ¿no? Cuando entró Pedro Castillo tuvieron miedo y se querían ir. ¿Saben por qué se querían ir? Porque el socialismo expropia la propiedad privada.
Pero hay que recalcar algo. Hay dos tipos de socialismo. Un socialismo radical, como el caso de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro en Cuba, ¿no? Mao Zedong en China, etcétera. Y hay un socialismo democrático, como el APRA. El APRA, por ejemplo, con Alan García, era socialista. El APRA sigue siendo socialista, ¿correcto? Pero es un socialismo democrático. El socialismo que hoy en día tenemos también es un socialismo tipo democrático. Por ello hay libertad aún de opinión del Congreso, ¿no? De todo ello. Porque si en este caso fuera radical, al toque se implanta el poder, se implanta el socialismo, se cambia la constitución de un día a otro, etcétera, ¿no? O sea, y se expropia la propiedad privada. Todo eso se hace. Y eso no está pasando. Pero en el largo plazo, mucha gente está asustada de que podría pasar, ¿correcto? Y eso lo vamos a hablar, pues, quizás ya en un tema más adelante. El marxismo, chicos, es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. El comunismo ya es la práctica del socialismo. O sea, el socialismo es como el pensamiento, el comunismo ya es la parte práctica. Y vamos a conocer pues ya la siguiente clase un poco más para terminar con el marxismo. Listo, chicos, eso va a ser todo por el día de hoy. Ya nos ha ganado el tiempo. Mañana continuamos con esa parte de la clase. ¿Sí? Muy bien, cuídense. Ya nos vemos el día de Gracias, mañana. profesor. La próxima clase, Ah, profe. Hasta la próxima, profesor. listo, hasta la próxima, Bendiciones. chicos. Gracias, muchas gracias igualmente. Cuídense, chicos. Ya nos vemos.